Hola, bienvenidos a mi historia que se llama Mi aproximación de la aproximación de la aproximación es mejor que tu aproximación de la aproximación de la aproximación. Soy Leonardo Figueroa del Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción en Chile y simultáneamente pertenezco al Centro de Investigación en Ingeniería Matemática de la misma Universidad de Concepción. Esta es una actividad de difusión en el marco del proyecto ANID Fondesit 1181957. Partiré este relato con cierto ideal científico, cierta idea, cierta historia de éxito. Hay un universo allá afuera y hago ciencia y obtengo leyes, ecuaciones, modelos que me describen el universo. Sobre esos modelos puedo hacer cálculos y obtener predicciones. Cuando esta historia funciona, funciona espectacularmente. Como dijo Heinrich Hertz, estoy parafraseando, de las ecuaciones de Maxwell, que son las que tengo aquí, extraemos más de lo que depositamos. Sin embargo, por supuesto, esta historia es una caricatura. Nunca es tan sencillo. Y hay varias complicaciones, y la que yo quiero plantear ahora es la complicación de que en cada paso tenemos que hacer aproximaciones. Nada es exacto. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Por qué tanta audacia? Bueno, me excuso mi ignorancia acerca de ciencia porque no soy científico. Soy en realidad un matemático, no uso el método científico. Aquí tenemos una clasificación de la matemática y yo participo en estas dos grandes categorías: aproximaciones y expansiones, de esto vamos a hablar un poco ahora, y análisis numérico, que groseramente es resolver ecuaciones en el computador. Entonces, una primera aproximación de la que voy a hablar es que las leyes del universo no las conocemos exactamente. La física no se conoce del todo. Hay muchos problemas no resueltos en física. Vamos a la página de Wikipedia de problemas no resueltos en física y aquí está el título y vemos la lista, enorme lista. Por supuesto que hay mucha física que quisiéramos conocer y no conocemos. Pero incluso cuando hay física que sí conozco o en la cual confío, de todas formas puede que tenga un modelo que me dé ecuaciones que no soy capaz de resolver. Aquí hay un ejemplo muy lindo que es el siguiente. Los niveles de energía de un átomo de hidrógeno se pueden resolver en forma exacta, pero el átomo de hidrógeno es el más sencillo. El siguiente átomo más complicado es el átomo de helio, que todavía es más bien sencillo, pero ya no puedo resolver matemáticamente en forma exacta los niveles de energía de este átomo. Es un problema que no se puede, con las técnicas actuales, resolver en forma exacta. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? No solamente tengo que enfrentar el problema de que no conozco exactamente las leyes del universo, incluso si las conociera, en algunos casos confiamos mucho en los modelos que tenemos, a veces no las puedo resolver. Entonces tengo que, la física que conozco o en la cual confío, tengo que aproximarla por otra física. Y hay leyes físicas aproximadas que son excelentes. Son leyes simplificadas que aproximan leyes más fundamentales. Y se utilizan con mucho éxito en regímenes específicos. Un ejemplo son las ecuaciones de Navier-Stokes, que modelan fluidos como el agua, a escalas macroscópicas, y son modelos simplificados. Por ejemplo, este modelo trata el fluido como un continuo, pero sabemos que los fluidos no son masas continuas, están hechos por ejemplo, de moléculas, a menos que sea plasma. Y estas ecuaciones además ignoran una multitud de efectos físicos que se sabe que ocurren. Pero ok, es un modelo simplificado y que ha tenido mucho éxito. Estas ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven en forma habitual con fines científicos y tecnológicos. Pero aquí hay letra chica. Se resuelven entre comillas. Lo que ocurre es que tenemos que resolverlas en forma aproximada. Y aquí está el tema. Incluso para leyes aproximadas es común no ser capaz de calcular soluciones exactas. Hay ecuaciones o sistemas de ecuaciones o leyes físicas, si ustedes quieren, para las cuales se ha obtenido una garantía que poseen solución y que esta es única, pero nadie sabe cuál es esa solución. Y para calcularla
debemos conformarnos con una aproximación de la solución a la ecuación, que a su vez es una aproximación a una ecuación más fundamental. Hay una doble aproximación aquí. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Los fluidos de verdad, como el agua, están hechos de átomos y moléculas con ciertas fuerzas. Resolver esto para una masa de fluido de tamaño macroscópico es impracticable computacionalmente, así es que tenemos que usar modelos como Navier-Stokes, de mecánica del medio continuo, como se le llama. Bueno, este modelo todavía, a pesar de ser más sencillo, todavía no lo puedo resolver en la práctica. En la práctica, cuando lo meto al computador, tengo que simplificarlo de alguna forma. En este caso, en la mecánica de fluidos computacional, típicamente el volumen de fluido que uno está estudiando lo particiona en hexaedros o tetraedros, pequeños volúmenes, y sobre ellos uno plantea ecuaciones más aproximadas todavía. Es un nuevo paso de aproximación. Entonces, bueno, aquí van 3 aproximaciones ya. Y quisiera hablar de esta última aproximación, ¿no? Cuando tengo un modelo que está simplificado y quiero aproximar la solución, bueno, ¿cómo lo hago? Aquí tengo que hablar un poco de qué tipo de objeto participa en estas ecuaciones. Estas no son ecuaciones, estoy pensando en Navier-Stokes, ese tipo de ecuaciones, no son ecuaciones algebraicas, son ecuaciones diferenciales. Al respecto, quizás lo que quisiera transmitir es que las soluciones de ecuaciones diferenciales, como Navier-Stokes y otros modelos físicos, las soluciones no son números, son funciones. ¿Qué es una función? Para quien no se acuerda, una función es una regla que, por ejemplo, recibe un número y devuelve un número. ¿Sí? Es una caja. Recibe un número y devuelve un número, o posiblemente recibe 2 números, devuelve un número, o recibe 4 números y devuelve 3 números, etc. Ejemplo, esta caja recibe un número y me devuelve 2 veces el mismo número. O entonces, si le paso un 7, me recibe un 7 y me devuelve un 14. Si le paso pi, me devuelve 2pi. Y por supuesto lo puedo entender como una curva. En este caso es una recta. Entonces, para efectos de esta historia, podemos pensar en funciones como curvas. Esto por supuesto es una reducción. No es verdad que todas las funciones se pueden representar por curvas o superficies, pero para lo que quiero transmitir, podemos entender funciones como curvas y superficies. Y un caso muy importante son las curvas periódicas, que por supuesto permiten hablar de fenómenos periódicos como son estaciones del año, órbitas de planetas, etc. Bueno, hay unas curvas periódicas muy especiales que son las funciones circulares. Todos aquellos de ustedes que han pasado por la enseñanza media seguramente se acuerdan de seno y coseno. Aquí hay una función, creo que es coseno, y es muy bonita la función coseno, lo puedo entender jugando los círculos. Es una función circular. No voy a hablar de cómo se define exactamente, pero es una función muy conocida. Y es una curva coseno. A partir de esta curva madre, yo puedo definir descendientes, por ejemplo, cambiando las fases de la curva. Si una curva empieza antes que otra, bueno, estarán en desfase. Esa es una posible transformación de coseno que me servirá después. Esto es trasladar el argumento. También puedo reescalar el tiempo. Para lo que quiero hacer, solamente necesito reescalar el tiempo en forma entera. Aquí está el tiempo original, aquí el tiempo por 2, aquí el tiempo por 4, creo, o por 3. Para nuestros fines, lo importante es que solamente necesito reescalamientos enteros del tiempo y por lo tanto mi función coseno quedará más achatada o más oscilatoria si ustedes quieren. Otra transformación que le puedo hacer a mis humildes funciones coseno es cambiar su magnitud. Puede ser por cantidades positivas o por cantidades negativas. Bueno, estas transformaciones de una sola curva madre, que en este caso elegí coseno, poseen una propiedad maravillosa. Este es un teorema. Cualquier curva periódica razonable que no sea demasiado loca
puede escribirse como la suma de infinitas curvas madres modificadas en las formas que acabamos de exhibir. Y si en lugar de una suma infinita... Ok, el problema de las sumas infinitas es que no termino nunca de sumar, si es que estoy con un computador. Pero si en vez de una suma infinita uso una suma finita, ok, obtendré una aproximación. Estas aproximaciones se llaman series de Fourier truncadas y se usan todo el tiempo en la ingeniería y en la ciencia. Y este es un teorema entre comillas, porque la verdad las hipótesis y la tesis no son muy precisas, pero es verdad, si una curva periódica es suave, entonces su aproximación que yo hago, tomando la suma infinita y cortándola para que sea una suma finita, esa aproximación es buena. Por supuesto, este teorema no es muy preciso, pero créanme, es verdad. Y este es más bien el tema del proyecto que hice. Cómo garantizar que ciertas aproximaciones de este tipo, por supuesto un poco distintas, en más de una variable, con pesos, que son una forma de decir que lo que sucede en una región no importa más que en otra, etcétera, etcétera. Una variante de esto es el tema de este proyecto. Bueno, aquí hay un ejemplo de aproximación usando cosenos. Tenemos una curva que es esta curva, ¿no? Una curva un poco extraña, pero es solamente para fines de ilustración. Bueno, esta curva la puedo aproximar por poquitos cosenos, con solamente 5 cosenos, adecuadamente trasladados, reescalados y con el tiempo reescalado. Con solamente 5 términos obtengo una aproximación que es bastante razonable. Aquí está el original y aquí está la aproximación. Todo esto está muy bien, pero también quisiera llamar la atención, si todavía están ahí, de otra aproximación más que en la práctica se hace todo el tiempo. Los mismos humildes números en el computador se tienen que aproximar por otros números. Consideremos esta receta que existe para conseguir la aproximación de la raíz cuadrada de 2. Quizás ustedes sepan que la raíz cuadrada de 2 no puede ser expresada como una fracción de enteros. Entonces comenzamos con x1 igual 2, que es una aproximación muy grosera a la raíz cuadrada de 2, y calculamos x2 de acuerdo a esta fórmula, calculamos x3 con la misma fórmula, pero ahora en vez de x1 usamos x2, y así sucesivamente. Estamos aplicando un proceso iterativo para aproximar la raíz cuadrada de 2 a partir de una aproximación grosera. Apliquemos la receta entonces. Parto en 2, siguiente paso 3 medios, siguiente paso 17 doceavos, siguiente paso auxilio. Las fracciones se ponen inmanejables. Y uno puede decir, ok, son inmanejables para ti, Leonardo, pero el computador no se preocupa. Bueno, al computador eventualmente se le acaba la memoria y el tiempo también se pone muy largo para sacar cuentas. La alternativa es renunciar a la exactitud y trabajar solamente con aproximaciones de los mismos números. Entonces, esto lo voy a decir en decimal. En el computador, por supuesto, todo es binario, pero lo diré en decimal. En vez de usar un tercio, usaré 0,33333. Pero, ¿cuántos t es? Una cantidad finita, no infinitos. No tengo infinitos dígitos para representar un tercio. Entonces, esto es una aproximación de esto, no es igual. Segunda idea es usar notación científica. Entonces yo guardo los números como una mantisa, que es un número en el decimal sería entre 1 y 10, y un exponente. 10 por esta mantisa por 10 elevado a algo, a un entero. Y en el computador guardaré esta mantisa y guardaré el exponente. Y si es necesario también guardaré un signo. Y tercera idea, en la mantisa tengo una cantidad fija de decimales. ¿Qué ocurre? Cuando hago una suma en el computador, puede que no tenga suficientes decimales para representar la suma exacta. Ok, me conformaré con una nueva aproximación. Y por supuesto en el computador todo es binario.
¿Cuál es la ventaja? Por supuesto, tuve que renunciar a algo. Renuncié a la exactitud de los mismos números. Pero ¿qué obtuve a cambio? Velocidad. Un computador portátil muy convencional, quizás 10 años anticuado, puede ejecutar alrededor de 4 por 10 elevado a 10 operaciones de suma, resta, multiplicación o división por segundo. Pero estas operaciones, con este formato de número de punto flotante que se llama, no son exactas. Pero obtuve enorme velocidad. Por supuesto, otra ventaja es que usan poca memoria. Cada número usa una cantidad fija de espacio, en este caso 8 bytes. Y bueno, en el computador hago la misma operación anterior, pero con estos números de punto flotante y todo anda maravilloso. En poquitos pasos obtengo tantos dígitos como soy capaz de representar, con poca memoria y en poco tiempo. Entonces, muchas gracias por escuchar esta historia. Si los quiero dejar si los dejo con algo, es con la idea de que en la práctica todo se aproxima, nada es exacto. Y eso está muy bien, porque si no, no podríamos hacer nada. Muchas gracias.